Muy buenas noches tengan todos ustedes, compañeros. Saludos desde la Ciudad de México. Bienvenidos a esta conferencia impartida por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y titulada como Asesinos seriales y mentes criminales. Esta, esta pequeña conferencia es impartida por el perfilador criminal Juan Jesús de León Becerra. Conozcamos o hablemos un poco de nuestro conferencista. Tiene licenciatura en Ciencias Jurídicas Sociales y Relaciones Internacionales, abogado y notario por la Universidad Da Vinci de Guatemala. Por parte del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, tiene una certificación en perfilación criminal. Es analista de mancha de patrones hemáticos por parte de la Universidad Harvard de México, Reconstrucción Forense de Argentina y el Instituto Peruano de Ciencias Forenses. También cuenta con una certificación en investigación criminal por parte del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, así como una certificación en hechos de tránsito terrestre. También es analista en reconstrucción virtual de escenarios criminales por parte de la Universidad Hartman de México. Cuenta con capacitaciones en psicología criminológica, prevención comunitaria, cuenta con un diplomado internacional especializado en perfilación criminal, cuenta con un seminario en el criminólogo en el sector educativo, así como en perfilación criminal, así como otros estudios y conferencias en materia de perfilación criminal. Y no solamente ello, él es uno, o más bien fue alumno de nuestro primer diplomado en investigación criminal. Maestro, bienvenido. ¿Gusta aportar algo más respecto a su formación? Buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciado Cristian Díaz, por la presentación. ¿Me escuchan por ahí todos? Así es, se le escucha muy claro. Perfecto. Bueno, pues únicamente, en primer lugar, voy a empezar con agradecer por la presentación, por la antesala que ha brindado el licenciado, también por la oportunidad, tanto al maestro Vladimir Macías, pues representante legal de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, pues únicamente adicional a lo que ya mencionó el licenciado Cristian, pues quisiera exponerles un poco de lo que es mi experiencia laboral. Tengo casi 8 años de dedicarme a investigación criminal. Inicié siendo investigador criminal para la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público en mi país, que es Guatemala. Posteriormente fui coordinador de una unidad de investigaciones en la sede central contra la corrupción y actualmente me desempeño como analista criminal en una unidad especial de investigación. También pues, soy consultor técnico en materia de asesoramiento para la implementación de estrategias preventivas del delito, realizo análisis criminológicos de riesgos, auditoría de seguridad física e industrial para empresas tanto nacionales como transnacionales. He impartido determinados cursos en relación a las ciencias forenses, perfilación criminal, autopsia psicológica, criminologías especializadas y demás para diferentes universidades acá en mi país. Pues es únicamente lo que puedo contarles acerca de mí. Es un placer estar con ustedes. Pues vamos a iniciar con este taller que es, le denominamos asesinos seriales, mentes criminales, historias, tipologías, fantasías y realidad, una mirada epistemológica. Y pues este curso surge a raíz de determinadamente explicar qué es y cómo funciona la mente criminal. Definitivamente, como lo dicen muchos autores de diferentes libros, pues tanto los medios de comunicación como las series han dado ese aspecto hollywoodense a lo que es en torno al tema de la perfilación criminal y los asesinos seriales. Y pues yo creo que va más allá de todo esto. Si todos me escuchan, les estoy leyendo en el chat por si en algún momento pues me detengo, es porque voy leyendo lo que van poniendo. Miren, yo soy de la opinión, vamos a ver la dinámica del taller. Tres cosas únicamente. Una, si tienen alguna duda, pues vayan colocándola en el chat. No soy del criterio de abordar todas las dudas al final, porque muchas veces se les olvidan a los participantes, a los estudiantes, a los que están en el foro. Y pues posteriormente, en los cursos que he dado, me gusta que sea muy dinámico. Yo voy haciendo algunas preguntas. Como hay de varios países, vamos a hacer la siguiente dinámica. Para quienes sean de Guatemala,
y pues participen o contesten a las preguntas que yo en algún momento haga, pues les voy a dar lo que es básicamente un souvenir que es de nuestra página. Yo adicional pues soy el creador y fundador del Investigador Forense de Guatemala. Entonces les vamos a dar una cinta para los que sean de Guatemala, que es mi país, donde yo puedo pues, poder decir o por lo menos coordinar la entrega. Pero va a ser específicamente cuando yo haga consultas. ¿Qué vamos a hacer con las personas, con los extranjeros o los internacionales que estén en este chat? Yo les ofrezco que a quienes contesten algunas de las preguntas que yo haga, les voy a dar un material bibliográfico o les voy a dar un libro digital que no es gratuito y que no lo encuentran de gratis en las redes sociales en cualquier lado. Y pues únicamente vamos a ir viendo quiénes van contestando. En el caso de los que son extranjeros, yo les voy a pedir el correo y yo les voy a mandar el material didáctico digital, que es básicamente un ebook. Y pues los que sean de Guatemala me van a explicar. Esa es la idea para hacerlo un poco más participativo. Entonces, si quieren, iniciemos. Fíjense que a mí me gusta empezar con el tema siempre de los antecedentes históricos. Me van comentando también si van corriendo, pues ahí las presentaciones. Muchos hablan de Jack el Destripador, muchos indican que es el primer asesino serial. Pues miren, hay un montón de teorías. Yo no podría asegurar, yo lo que sí quiero decirles a lo largo de este curso, yo generalmente con mis presentaciones, de hecho es un curso que no me gusta en algún momento dar porque yo creo que fomenta mucho el morbo. Sin embargo, he tratado de hacerlo lo mayor posiblemente objetivo y que definitivamente tenga una contribución a realmente a lo que queremos dar a entender con esto. Sin embargo, pues definitivamente tampoco soy la última ratio en ciencias forenses. Sin embargo, en cada uno de los cursos que yo voy dando, aunque sea el mismo curso, de hecho este curso es segunda vez que lo doy en una universidad acá hace unos meses y trato de ir actualizando cada una de las presentaciones porque hay situaciones que uno va leyendo, se va actualizando y pues considera que no son pertinentes. Pero vamos a hablar de Jack el Destripador. Les digo que hay un montón de teorías que alimentan todo lo que ha pasado. Muchos lo atribuyen como el primer asesino serial, otros consideran que es el origen del mal, pero pues, ¿quién fue Jack el Destripador? Fue una persona que aterrorizó básicamente durante mucho tiempo Whitechapel, Londres. Se entiende que fueron 5 víctimas que fueron reconocidas en su momento, que fue Mary Ann Nichols, Amy Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Hedwes y Mary Jane Kelly. Sin embargo, hay otras teorías que establecen que hubieron 3 más o que pudo haber llegado hasta 13 víctimas. Entre los sospechosos, porque es un caso que definitivamente nunca se llegó a pues, definitivamente determinar la autoría material de estos hechos, pues habían desde un zapatero londinense hasta el primer ministro Gladstone, hasta el príncipe Alberto Víctor, y miren ustedes, hasta un agente secreto ruso. Sin embargo, nunca se determinó. En el caso del Sir William Gould, que se trataba de un médico personal de la familia real británica y que también fue uno de los sospechosos, pero que se fue con el tiempo como que ahí sí que desapartando de todos los indicios que se tenían para considerar quién era responsable, pero les voy a hablar propiamente de un modus operandi. Definitivamente cuando ustedes leen diferentes libros como El crimen o muchos más libros que hablan básicamente de historial de antecedentes en relación a Jack, pues establecen diferentes formas de cómo lo describen. Yo en mis propias palabras, en lo que he leído, llegué a inferir que el modus operandi de Jack era el siguiente. Él abordaba personas de sexo femenino, pues con el objeto de sostener relaciones sexuales con las féminas. Sin embargo, durante el acto sexual, él utilizaba un arma blanca, básicamente un cuchillo. Y cuando las mujeres estaban de espaldas, él les provocaba lesiones que pesaban desde la garganta de un lado, del lado izquierdo hasta el lado derecho, y del mismo modo le realizaba cortes en la cavidad abdominal, desde la parte del cuello hasta la parte baja del abdomen. En la mayor parte de los casos, pues él extirpó los órganos, evisceró básicamente todos los órganos y muchas de las vísceras que eran parte de los cuerpos de las víctimas, como el útero, los riñones, se encontraban en diferentes partes del cuerpo de la víctima. Por ejemplo, debajo de la cabeza, el pecho los ponía junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a un costado derecho del cuerpo fallecido. Y pues finalmente les faltaba el saco pericárdico al corazón. Y definitivamente, posteriormente a consumar el hecho delictivo, pues él huía del lugar sin dejar algún vestigio pues, de la comisión del hecho delictivo. Les describo esto porque conforme vayamos pasando en la presentación,
pues vamos a ir determinando determinadas situaciones en relación a Jack el Destripador. Miren ustedes, se presume que Jack el Destripador inició todos estos hechos en 1888. Les había dicho que esto era en el distrito de Whitechapel, que era Londres. Sin embargo, pues más allá de que aterrorizó, y por qué no decirlo, en algún momento pues también fascinó con sus hechos a muchos londinenses y europeos, pues él básicamente al asesinar a 5 prostitutas en diferentes callejones de Whitechapel. Whitechapel, fíjense ustedes que era un lugar o un territorio muy peligroso. Específicamente era definido como lo peor de lo peor. Era un lugar donde fácilmente se traficaba con drogas, empezó el tema de la trata de blancas, que semánticamente Estoy hablando de Japón. empieza en Europa. Sin embargo, pues también se daba mucho de la prostitución infantil y todos estos fenómenos pues eran muy comunes, pero era muy paradójico ese desajuste, ¿no? Ese desajuste moral y social y económico que existía, porque en ese entonces pues tenía el mayor auge la revolución industrial. Y pues les cuento esto porque más allá de que es un antecedente histórico, es muy importante entender muchas de las situaciones que dieron origen a todos estos crímenes que hoy en día pues se considerarían que no pueden ser parte de nuestra sociedad. Sin embargo, como les digo, a raíz de la revolución industrial, pues obviamente era muy paradójico porque contrastaba en ese entonces en el reinado más largo de la Gran Bretaña, que era la reina Victoria, con la revolución industrial, pues ella lo que buscaba era un crecimiento económico y social. Sin embargo, pues empezaron a dar todos estos hechos que básicamente derivó en la muerte oficial de 5 personas, que eran estas 5 personas que ya les he comentado en algún momento. La primera víctima pues, fue Mary Ann Nichols, la segunda fue Annie Chapman, la tercera víctima fue Elizabeth Stride, la cuarta víctima Catherine Headways y por último Mary Jane Kelly. En ese entonces, quien investigaba realmente los hechos delictivos que se daban en Whitechapel, pues era básicamente la División Metropolitana de la Policía, pero eran más conocidos como los Scotland Yard. Fíjense que los Scotland Yard tenían apenas 10 años de creación y ellos veían un tema más de policía municipal, obviamente con una connotación de seguridad. Sin embargo, para ellos era muy difícil realmente interpretar todos estos hechos que se estaban dando. Incluso este antecedente histórico de Jack el Destripador es parte del antecedente histórico de perfilación criminal para los que conocemos el tema de lo que casi básicamente fue en 1888, porque en este caso, cuando ya iba la cuarta víctima, en este caso Catherine, pues ellos consultan a un doctor, al doctor Bond, que era un americano, y pues él, a través de una técnica que era el modelo de herida, que definitivamente pues ya es famoso para algunos de nosotros como que hablar de esto, él realizó una evaluación diagnóstica de posiblemente el agresor. Él detalló que esta persona que agredía, en este caso Jack, pues mutilaba a sus víctimas. Las víctimas no ponían resistencia por la gravedad de las heridas y eso pues nos daba a inferir características físicas del agresor, que efectivamente podía ser una persona que podía superar, por ejemplo, esto se los digo a criterio personal, un 80, que fuera una complexión pues definitivamente gruesa, que pudiera fácilmente y físicamente dominar a sus víctimas. De hecho, se consideraba o consideró el doctor Thomas Bond que él utilizaba un cuchillo de 6 pulgadas, que él incluso en su informe lo dice, establece, en la parte del epígrafe pone victimario y establece, es un varón de gran fuerza física, de gran frialdad y audacia, probablemente de mediana edad. Hay situaciones que no comparto, como por ejemplo que él decía vestido de modo cuidadoso y sufría de una enfermedad o de una condición sexual que en ese entonces era llamada la satiriasis. La satiriasis era una adicción al sexo, lo que ahora pues comúnmente, bueno, no comúnmente, lo que se ha modificado ya en la doctrina moderna, que son todas las parafilias, ¿no? Sin embargo, más allá de todo esto, pues les voy a describir mucho de lo que fue permítanme, voy a revisar, no me quiero interrumpir mucho con el tema. Uno de los más conocidos. Ok, perfecto. Solo por irlos leyendo para no estar dejando dudas. Empezamos con Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols fue la primera víctima. Quiero que vayan detallando. Yo les voy a estar describiendo
poco a poco, cada una de las víctimas, cómo fueron abordadas, cómo en su momento pues fueron privadas de la vida y definitivamente como que características personales porque quiero que vayan llevando la línea de lo que vamos a ir viendo. La primera víctima, ella dice que aproximadamente como a las 4, un viernes a las 4 de la mañana, el 31 de agosto de 1888, Mary Jane tenía 43 años de edad, era más conocida como Polly y ella se encontraba en el callejón, uno de los callejones de Whitechapel, que era Dover Street, del distrito de Whitechapel, y un hombre desconocido a ella la sigue. Ella considerando que podía ser una de las últimas monedas, recordemos que estas 5 personas que fueron, la victimología de estas personas definitivamente era alta, como que atendiendo a la doctrina de si era su riesgo alto, mediano o bajo, era alta porque ellas definitivamente eran prostitutas y se mantenían en los callejones de un lugar que era denominado lo peor de lo peor. Entonces, considerando ya que podría ser una de las últimas monedas que podría percibir y que incluso hay doctrinas o libros que cuentan la historia que lo narran así un poco más filosófico y lo ven de un tema que dicen, considerando Mary Ann Nichols que podría ser el último trago de la botella de ginebra que podía tomar, pues ella aborda a esta persona que le habla con el objeto pues de sostener relaciones sexuales. Ellos ingresan a un callejón. Cuando él voltea a la mujer para poder tener el acto sexual, Jack apoya su mano izquierda sobre la espalda de ella y empieza a decir, recostando sus manos sobre la pared, la mujer y él, su mano derecha sobre su hombro, le provoca con un arma blanca un corte de derecha a izquierda en la parte baja del cráneo hasta provocarle el desprendimiento de su cabeza con el cuerpo. Así fue como privan de la vida a Miriam Nichols. Pasemos a Amy Chapman. ¿Qué tenía Amy Chapman? Tenía 48 años de edad, casi los años similares a los que tenía Miriam Nichols. Ella recorría otro de los callejones que era Hamburg Street cuando una persona de sexo masculino la aborda y le indica que necesita tener pues ese intercambio sexual, ¿no? Y la conduce hasta un patio trasero. Sin embargo, la víctima, antes de darse cuenta, ya se encontraba tirada en el suelo sangrado. Les doy algunas de las partes, se las doy literales como para que vayan entendiendo el modus operandi y la forma o la violencia con la cual él abordaba a sus víctimas. De repente les va a parecer un poco aburrido el inicio, pero van a ver que poco a poco van a ir agarrando como que la línea del tiempo de lo que estoy tratando de explicarles. Él le realiza un corte desde el cuello hasta la zona abdominal. Entonces vamos tomando en cuenta la primera víctima, un corte de izquierda a derecha hasta desprenderle el cráneo, la cabeza. A Amy Chapman básicamente le hace un corte desde el cuello hasta la parte baja del abdominal. Le saca los intestinos en dirección al hombro, le extrae el útero y básicamente le amputa la vagina para posteriormente dejarla en una posición donde le deja abiertas las piernas, dejándola en una posición como sexual, ¿no? Y a pocos metros, pues él deja un delantal tirado con sangre. A partir de este segundo asesinato, ya obviamente pues empieza a correr el rumor de que había un cruel homicida que mataba prostitutas. Incluso con el descontento de los Scotland Yards, que eran básicamente la policía de Whitechapel, se crea una comisión de seguridad que estaba dirigida por un comerciante de Whitechapel. Lo que sucedía en Whitechapel, que había como que mucho extranjero, ¿no? Porque era conocido como NS, el final del este, y llegaba mucho marineo que venía de otras costas. Pasando a la tercera y cuarta víctima, y voy a hablar de las dos víctimas, Elizabeth Stride y Catherine Hedwig. Lo que sucede con Elizabeth era otra fémina de 45 años de edad. Cuando ella se encontraba por Church Passage, que era otro de los callejones, todos estos nombres o callejones son básicamente de Whitechapel. Básicamente, él ya tenía agonizando el cuerpo de Elizabeth, habiéndole ya mutilado el cráneo con doble corte en el cuello. Cuando me refiero a mutilación, me refiero a lo que comúnmente se cree separar los órganos de cómo están en el cuerpo. Y pues él ya disponiéndose a cortar el vientre como lo había hecho con Annie Chapman. Sin embargo, hay personas que empiezan a pasar en el lugar donde él estaba realizando el acto. Y Jack pues huye del lugar considerando que pues corría en riesgo su identidad.
Media hora después, siempre hablando del mismo día, que esto ya fue el 30 de septiembre, en horas después en Goldson Street, que era otro callejón, a Katherine Hedway, de 46 años, quien él detrás de esto, pues pone el cuerpo boca arriba, fíjense ustedes. Pega el cuerpo, lo pone boca arriba y con las piernas recogidas, es decir, hacia la pared, no sé si me explico. Y pues le deja anotado, le deja una leyenda. Él deja el cuerpo después de que básicamente pues lo, la priva de la vida. Él deja el cuerpo pegado a la pared y deja las piernas levantadas. Y pone un texto que lo pone en inglés, pero decía, los judíos serían los hombres que no se les culparía de nada. Básicamente este sería más un acto precautorio. No lo veo más, no lo veo en su momento como firma. Y aquí va la primera pregunta y va el primer premio. ¿Ustedes creen que esto, lo que hizo Jack el Destripador, con poner el cuerpo en una posición sexual grotesca, que fue el de Catherine Hedways, también el de Elizabeth, y poner esta leyenda de los judíos serían los hombres que no se les culparía de nada? ¿Por qué? Porque había muchas comunidades de judíos que pues tenían su domicilio en Guaychán. Esa es mi pregunta la siguiente. ¿Ustedes consideran que eso era un acto precautorio de Jack o definitivamente era una parte o era una firma o un derivado de la firma? ¿Qué consideran? Los leo. A ver, Valentín, ¿por qué ambas? Edgar, acto precautorio. Bueno, miren, sí, en efecto. La respuesta evidentemente es un acto precautorio. Precautorio el hecho y el escrito de la firma. Es un acto precautorio porque el acto precautorio, bueno, para empezar el acto precautorio es derivado del modus operandi. El modus operandi pues son todas aquellas acciones encaminadas básicamente con motivo o a la comisión de un hecho delictivo. Y los actos precautorios pues van a ser todos aquellos actos que vamos a hacer para que no seamos vinculados, hablando propiamente del perfil del agresor, para que no seamos vinculados al hecho que se está cometiendo. Entonces yo de igual forma, el primero que contestó fue Edgar. Edgar, ¿me puedes mandar? Bueno, al final, Edgar, por favor, yo voy a dejar un correo o me escribes y me mandas tu correo para yo mandarte lo que ya expuse. Bueno, pues continuando. Esto fue en relación a la cuarta víctima. Hablemos de la quinta víctima. Edgar, ¿cuál es tu apellido? Ok, perfecto, súper. No hay ningún problema. Al final yo voy a dejar un correo y me mandas tu correo solo con tu nombre, Edgar Gutiérrez, y pues yo ya te contesto. Pasemos al quinto acto. Fíjense ustedes que dentro de cada uno de los asesinatos que se dan, siempre hubo homicidio múltiple secuencial, como lo dice la doctora Paz Velasco, así le determina a ella a los asesinos seriales. Pues así como tienden ellos a mejorar sus asesinatos, hacerlos más limpios, sin vestigios o sin dejar menos indicios, como se dice en algún momento, pues también llegan en un momento a tener un deterioro. Y pasemos, realmente traíamos en las primeras cuatro víctimas, traíamos una línea de lo que realmente estaba haciendo Jack el Destripador, desde la morfología de las víctimas, su edad, cómo las abordaba. Pero ahora vayamos a la quinta víctima, Mary Jane Kelly. Fíjense que Mary Jane Kelly, a ella la privan de la vida el 9 de noviembre a las 3 de la mañana.
Mary Jane Kelly sobresale entre estas 5 víctimas. ¿Por qué? Para empezar, ella era una mujer irlandesa de 25 años de edad, nada que ver con las edades de las otras, y ella sobresalía por su belleza. Pues no era común ver en los callejones de Whitechapel a una mujer con tanto cuidado, tan bella como lo establecen en su momento en todo esto. Sin embargo, pues ella de hecho no era totalmente diferente hasta en el estilo de vida de las otras víctimas. ¿Qué sucedía con las otras víctimas? Ellas pues lograban en su momento poder tener cualquier intercambio sexual a cambio de unas monedas o incluso de licor, con el objeto, una, dos, tener monedas por lo menos para poder comprar algo a comer, o segundo, ese intercambio, básicamente el alcohol, por lo menos para pasar las noches, cosa que era muy diferente con Mary Jane Kelly. De hecho, Mary Jane Kelly vivía en Miller's Court, donde alquilaba un cuarto. Sin embargo, esta es una de las escenas más violentas en comparación con los asesinatos anteriores, pues contribuyendo como al tema, él aborda y dentro, el hecho sucede en el cuarto que ella alquilaba en Miller's Court. Lo que sucede es que los órganos y la sangre de Mary Jane Kelly se encontraban esparcidos en todas las paredes de la habitación. Miren ustedes, si hablamos un poco de la dicotomía un poco antigua de lo que creó Robert Lesler en su momento en relación a lo que fue básicamente la creación de la unidad de ciencias del comportamiento y la dicotomía de asesino organizado y desorganizado, que posteriormente pues ya mezclan en lo que es básicamente el tema de un mixto, ¿no? Básicamente pudo haber sido en su momento diferente. Las primeras 4 víctimas, hablando en esos términos, pudo haber sido un asesino organizado y en este último un desorganizado. Sin embargo, yo pudiera interpretarlo como un brote psicótico que pudo haberle dado en su momento. Les digo, o sea, en su momento hay una desmaterialización, es decir, hay un momento donde se deterioran totalmente conforme van pasando los hechos criminales. Estas fueron sus 5 víctimas. Ya hablamos básicamente de lo que es Jack el Destripador, antecedentes, sus víctimas. Y vamos a pasar a cosas más puntuales. Por ejemplo, esta es una foto de lo que era básicamente la calle Dorset en Whitechapel, Londres, donde esta es una foto real, de hecho. Cómo eran las calles, los callejones, donde como les digo, se daba la trata de blancas, la prostitución infantil y pues obviamente la prostitución, ¿no? Este es, a su izquierda, pueden ver lo que es Elizabeth Spry, una de las víctimas. Y pues como dato curioso les quiero comentar, las fotos en ese entonces se tomaban de manera vertical. Las fotos no podían enfocar hacia el suelo o como hoy en día se hace cuando ya llegan los diferentes cuerpos de investigación o de recolección de evidencia donde se ha dado un hecho delictivo o la comisión de un hecho delictivo, pues que tienen el manejo de diferentes cámaras. En ese entonces tenían que levantar los cuerpos, dejarlos en posición vertical sobre una pared y tomar la fotografía para poder documentar la muerte de las diferentes personas. A su lado derecho ven lo que es un extracto de un paper, de un periódico de su momento en Whitechapel, que era de Illustrated, que básicamente era de Police News, que narraba de una u otras formas como que los diferentes asesinatos que se estaban dando en relación a Jack el Destripador. Voy a seguir mostrando algunas fotografías. Si carga lento, me van contando si me quedo unos segundos callado es por lo mismo. No, como que no carga en algún momento de la presentación. Sí, en su momento. Fíjense ustedes, como dice el colega ahí, que de hecho se va a manejar la hipótesis de que no era el mismo asesino. Miren, era una versión oficial por parte de los... No, nunca, de hecho, no hubieron versiones oficiales de Jack el Destripador. Miren, como les digo, hay un montón de situaciones que se manejan alrededor de todo esto. Incluso hay un informe científico que realiza el doctor Brent Turby,
porque ellos consideran que en algunos de los estados de Estados Unidos, valga la redundancia, estuvo operando un victimario que tenía pues el modus operandi similar a Jack el Destripador. Pues muchos de ellos consideraban que Jack el Destripador pues se había mudado y estaba operando. En realidad fueron un montón de situaciones, un montón de historias, si lo quieren ver, o de teorías que alimentan hasta la fecha, hoy en día, de lo que es Jack el Destripador. Esta es básicamente un grabado de la época donde muestra a la última víctima, que es en Miller's Court, que hacen alusión de cómo Jack el Destripador pues ingresa. La teoría o por qué las imágenes de que Jack el Destripador, una era porque a él siempre lo ponen como muy elegante, ¿no? Lo ponen con una sacola, con un sombrero fino. Y es que hubo una de las prostitutas que en su momento dio una declaración, obviamente ninguna de las víctimas, sino que ella argumenta que una de las víctimas se fue con una persona de sexo masculino que era de corpulencia gruesa y que tenía una sacola y tenía un sombrero. Es por eso que ellos lo alimentan de esa forma, pero en realidad, y a ciencia cierta, poder determinar que ese fuera el aspecto, por lo menos físico, para empezar, es únicamente inferir características en relación a lo que pasó. Sí, miren, si se refieren a que la Scotland Yard determinó que fueron 5 víctimas oficialmente, sí. Hasta la fecha, como les digo, se dice que fueron más de 5 víctimas, se llega a un momento hasta de 13 víctimas. En efecto, Susan, derivado de eso, posteriormente vamos a ver un poco de psicopatología delictiva, como les digo, todo tiene una línea. Este es otro de los diarios que en su momento, miren ustedes, subieron un montón de sospechosos y ningún culpable. El paper Evening New Post publica esto, determinando que se había hecho un arresto importante en relación a Jack el Destripador, que en ese entonces fue William Bryan. Y pues él había sido una persona que había matado a su mujer y que por la violencia que él había ejercido para matar a su mujer se consideraba que era Jack el Destripador. Había una infinidad de número de personas. Por ejemplo, una de las situaciones que también alimentó esto fueron todas las cartas que llegaban a la policía. Por ejemplo, la primera dice desde el infierno, estimado señor Loss, que básicamente era uno de los jefes de Scotland Yard, le envío la mitad del riñón que arranqué a una mujer. Lo había guardado para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba exquisita. Si espera un poco más, quizás le envíe el cuchillo ensangrentado con el que lo corté. Firmado, atrápenme si puede, señor Loss. Miren ustedes, en relación a todas estas cartas, de hecho son varias cartas más. Eso fue realmente muy complejo, porque esta es otra. Habían medios que las publicaban, cómo tenían acceso a eso, es como en la actualidad. No se sabe cómo tienen acceso a información privilegiada o reservada en algún momento los medios de comunicación. Pero el problema que sucedió con estas cartas que la mayoría no fueron escritas por Jack, incluso fueron escritas por los periodistas para darle más auge. Por eso yo les decía al principio de la sesión, ¿cómo es de importante esto? Porque más allá de que aterrorizó básicamente a, a un montón de personas, obviamente de sexo femenino en Whitechapel, pues también llegó a sorprender y muchos estaban fascinados con lo que él hacía. Sin embargo, muchas de las cartas sí pudieron ser definidas por los Scotland Yard, así como esta, que ellos ahí sí la publican, como la Policía Metropolitana, y que si alguien podía identificar o reconocer la escritura que se comunicara a la estación de policía, porque efectivamente daba información que solo podía tener Jack. Entonces, definitivamente, miren ustedes, nos podemos pasar hablando de Jack el Destripador toda la noche. Como les digo, fueron un montón de teorías que han alimentado durante esos años, durante estos años y hasta la fecha, lo que ha sido y fue Jack el Destripador. Yo les puedo decir a criterio personal que definitivamente fue el principio, no el origen del mal, no podría asimilarlo o adherirme a su opinión. Sin embargo, pues en su momento ha sido uno de los primeros que ha sido
con mayor estudios en determinadas ciencias forenses. Creo que hasta la fecha van a seguir existiendo muchos más, pero quería hablarles de esto, quería que entendieran el tema de los asesinos seriales y cómo no hacerlo de esta forma, pues, o sea, hacerlo con Jack el Destripador. Y pues ahora pasemos a un tema más efectivo que ya es básicamente la doctrina. Miren ustedes, definitivamente dentro de los asesinatos seriales, como les digo, se tejiversa mucho y se polariza mucho la información derivada de los medios de comunicación, derivada de las series, Criminal Minds, Crossing Lines, CSI y todos sus derivados. Porque entonces todos te hablan hoy de, ese es un psicópata. Peor, entre las mujeres se mencionan ahí, ay, no, esa es una sociópata. ¿Por qué te metes con ella? Y de verdad, no tiene en su momento mucho que ver. Entonces hay que definir la psicopatología delictiva. No soy psicólogo, evidentemente, pero sí interpreto o tengo materia de lo que es una psicología clínica básica que me sirve básicamente en lo que es perfilación criminal. Un dato, dice Víctor Vital. Dice Víctor Vidal, solo un dato llama la atención que Jack the Ripper tiene un patrón. Los 5 cuerpos que sí se reconocen por el mismo modus operandi fueron realizadas en temporada húmeda y fría. Fíjese que puede ser, sin embargo, eso nos daría tal vez un tema de tiempo nada más en relación al posible agresor. Sin embargo, obviamente, pues sí reduce la búsqueda. Me parece muy interesante su opinión. Gracias, Víctor. Bueno, pues continuando, hablemos de lo que es psicopatía. ¿Qué es la psicopatía? Miren, la psicopatía básicamente todos hablan que es una enfermedad y sí, en efecto, pero esas son disfunciones básicamente psicológicas que impiden, inhabilitan pues considerablemente el desarrollo de la empatía, la capacidad y el arrepentimiento, es decir, refuerzan temas como el egocentrismo o la compensación sádica. Y los sociópatas, pues totalmente a que sea una disfunción psicológica es una disfunción social, por y en contra de la sociedad o de lo socialmente establecido como consecuencia de hechos o interacciones sociales específicas que trauman, resienten o influyen negativamente sobre el raciocinio. Aquí hay dos variables totalmente diferentes. Y las variables pues pueden ser totalmente lo que es el tiempo. La psicopatía en su momento exacto. En algún momento pues llega a ser más innato, pues puede ser genético, se trae, pero no necesariamente se desarrolla. Miren ustedes, hay tanto psicópata que realmente está muy bien integrado. O sea, la facilidad, como dicen, refuerzan el egocentrismo, esa capacidad efectivamente de manipulación, pero sin tener ninguna pizca, como decimos en mi país, de empatía a lo que realmente se conoce con la sociopatía o el sociópata, que son todos aquellos que se desarrollan tiempo, con la descomposición social, con todos los paradigmas sociales. O sea, la variable está entre la génesis del comportamiento y el tiempo, que uno se deteriora con el crecimiento, pero que no nació con esa disfunción totalmente diferente a la psicopatía. Ahora bien, hay temas como, por ejemplo, ¿quiénes pueden ser psicópatas? Hay unos ejemplos que se establecen que no son lo último, pero podríamos hablar de los estafadores, impostores. Los corruptos generalmente están totalmente integrados, pero aquí ya nos meteríamos a hablar a un tema de delitos de cuello blanco, que nos vamos a extender, y pues realmente no ese es el tema de conversación. En efecto, Karina, Constantino, así es, la sociopatía pues es adquirida básicamente, y por eso en el ejemplo pues tenemos que son terroristas, mafiosos, el crimen organizado, definitivamente las sectas, ¿por qué no decirlo? Y pues pasemos a lo que realmente también nos interesa, que es la neuropatía y el estado psicótico o los psicóticos. Miren, la neuropatía básicamente es una disfunción neurológica, cuando hablamos de malformaciones de nacimiento, las radiaciones, el abuso de sustancias y el traumatismo de los lóbulos. Actualmente, entre las ciencias, pseudociencias, que eso obviamente pues es muy polémico estarlo hablando, no lo voy a hablar. Sin embargo, pues hay un tema que se habla mucho de lo que es la neurobiología de la mente criminal. Y básicamente es como aquellas personas que traen los lóbulos parentales apagados, son personas que realmente
están expuestas a todos estos temas, puede derivar en otra psicopatología delictiva. Sin embargo, hay otros estudios ya científicos más recientes que establecen que los lóbulos frontales estén apagados, o sea, en la corteza cerebral, pues efectivamente no indica que vaya a ser una persona que efectivamente vaya a ser un criminal. Vamos a ver por acá que me escriben. Lesiones comunes. Sí, exactamente, Emma. O sea, hay una derivación y ya entra ahí en el tema de sociopatías. Por eso en algún momento yo tal vez les estoy dando muy superficial, pero con términos más comunes y con ejemplos para que podamos entrar, porque en realidad si entramos en punto a esto, pues tendríamos que hablar de un curso exageradamente de psicopatología delictiva. Pero, por ejemplo, hay accidentes cerebrovasculares donde afectan el óvulo frontal, o sea, cayendo como que a lo mismo. Pero mire, no le aseguraría, Karina, que el 2%. Sin embargo, pues si no hay un alto índice, imagínense ustedes, que estuviéramos en un tema donde efectivamente, pues todos desarrollaran esa psicopatología delictiva, pues sería una anarquía total. Ahora, la psicopatía. Uy, Manuel, es bien complejo. Fíjense ustedes que dentro de, yo les voy a dar de lo que puedo entender por ahí Susan dice que a los 3 años. No voy a diferir de sí, con usted, pero tampoco me voy a adherir a su opinión. Nosotros con los colegas estamos trabajando en temas de intervención criminológica en el sector educativo, pues que básicamente busca tratar o identificar y reducir en su momento lo que son las conductas antisociales. Las conductas antisociales básicamente son la antesala de una conducta básicamente delictiva, ¿no? Sin embargo, en determinadas edades, a partir de los 3 5 años, pueden tener muchas conductas antisociales y a los adolescentes que posteriormente pues deben de desaparecer con el crecimiento o en la adolescencia, a partir de los 15 18 años, que muchos dicen que es la edad más inmadura. Sin embargo, pues miren, hay muchas situaciones en las que no me voy a meter porque vamos a entrar de repente aquí y los psicólogos tal vez van a decir, no, bien, ya hablaron de los factores endógenos y exógenos. Eso me parece perfecto, pero son muchas de las situaciones que debemos de tomar en cuenta. Me voy a detener más en eso. Hablemos del estado psicótico y de los psicóticos. Bueno, este episodio psicopatológico agudo, como lo define la doctrina, pues es básicamente la pérdida del juicio, pues, o sea, la desconexión de la realidad, o sea, básicamente es desbordarse emocionalmente en un acto de violencia si efectivamente es la comisión de un hecho delictivo, como por ejemplo, les voy a dar el último caso de las últimas, de Mary Jane, de las últimas víctimas de Jack el Destripador. Eso en relación hablando a la psicopatología delictiva. Vamos a ir entrando ya, entrarnos un poco más y pues vamos a hablar básicamente ya hablamos del antecedente, ya hablamos de la psicopatología delictiva, ahora vamos a hablar del asesino serial. Me dicen por ahí, es una evolución, comienza en la niñez, desarrollando el edad, evoluciona y en la adolescencia se transforma, transforma en actividades suficientes y termina en psicopatología. Exacto, que son como que las bases, los procesos y el trastorno antisocial de la personalidad. Efectivamente, muchas gracias por la aportación. Bueno, pues continuando, les digo, ¿qué es un asesino serial? Gracias, Mitzi, muy amable. Pues cualquier cosa que quieran decir ustedes, como les dije en su momento, yo no soy la última ratio en ciencias forenses, pero definitivamente eso es lo bonito de todos estos cursos, que es una concentración de un montón de profesionales, de gente que tiene un montón de especializaciones y que obviamente, miren ustedes, en el tema de las ciencias forenses no somos todólogos, efectivamente, lo somos, pero pues tenemos que saber un poquito de alguna que otra cosa, pues para tener por lo menos un criterio más si estamos en la práctica. Ahorita ya me voy a ir un poco más rápido, estoy viendo la hora, estamos sobre las 9:49 en Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, no sé los demás países, y que estaba Argentina, Argentina está casi a 5 horas, si no estoy mal. Bueno, hablemos de los asesinos seriales, o el famoso término serial killer, que fue un término efectivamente acuñado en los años 70
por el detective Robert Ressler, que fue uno de los precursores de lo que fue las ciencias del comportamiento. Y que básicamente nos dice que son todas aquellas personas que matan por lo menos en 3 ocasiones con intervalo de tiempo en cada asesinato, siendo evidente la diferencia con otro tipo de asesinos, pues la violencia sexual o el sadismo que se ejerce en contra de las víctimas. Fíjense que hay periodos de enfriamiento emocional, como se le determina, que es el intervalo, porque ellos pueden matar hoy, gracias Gretel. Mm, Exactamente, así es, Karina. Eh, el intervalo puede ser hasta de 6 meses, un año, un mes. Posteriormente lo vamos a ver en las fases del asesino serial, pero pues efectivamente, ese es un asesino en serie, es aquel que mata pues evidentemente con una necesidad psicológica a más de 2 personas en diferentes escenarios y como lo dije ya, en un lapso de tiempo determinado. Una de las características que tienen, por ejemplo, los asesinos seriales es que con cada hecho, pues se van especializando. El maestro Baruch determina ciertos niveles para el modus operandi. Y me recuerdo que él los definía como el epígrico, el semiespecializado y el especializado. Y pues evidentemente es eso. O sea, es la especialidad que empieza a agarrar cada victimario con cada víctima que tiene. Y un ejemplo de los lapsos es la imagen que tengo a mi lado derecho. Por ejemplo, por eso es que los asesinos seriales como que persisten en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, la Mataviejitas, dice, mató a 16 viejitas entre 1990 y 2006. O sea, los tiempos pueden, o los lapsos, o los periodos de enfriamiento emocional pueden durar años. Incluso en expedientes como lo determinaba Robert Ressler en casos como David Berkowitz, Ted Bundy, Edmund Kemper, o el payaso asesino, Wayne Gacy, pues identificó que Robert Lerner que homicidio tras homicidio, la violencia física y sexual, pues aumentaba y de esa forma pues sistematizaba la forma de abordar o de captar o de raptar a sus víctimas y esa situación pues les servía para que posteriormente ellas pues, pudieran perfeccionar el acto constantemente. Pero para esto también existen tipologías homicidas. No solo hablamos del asesino serial, hablamos, miren ustedes, las series de ficción, como les digo, los medios de comunicación y algunas literaturas pues tienden a confundir en su momento el asesino serial, pues existen otras denominaciones más atendiendo a la conducta homicida, ¿no? Portero, captura. Efectivamente, los vamos, de hecho también el Petit sobre Jugo, sí, los vamos a ir viendo, colegas, poco a poco. El asesino en masas, que era el massive killer, básicamente son aquellos sujetos que matan a 4 personas en un mismo lugar, ¿no? O sea, y mediante una acción, o sea, no eran varias acciones, sino en una misma acción matan a varias personas. O sea, son las masacres, por ejemplo, ocurridas en colegios, universidades, los cultos homicidas, por ejemplo, los suicidas, asaltos armados en cafeterías y francotiradores. Fíjense que este tipo de asesinos, pues hay mucha doctrina en relación a ellos. Hay doctrina que establece que ellos se caracterizan por ser mayoritariamente varones, personas socialmente solitarias, o que normalmente tienen problemas psiquiátricos. No todos, evidentemente, pero siempre existe un detonante que propicia el hecho delictivo. Y ejemplo de eso les podría decir muchos de los hechos, por ejemplo, en aquel concierto de country, aquel francotirador. Entonces, evidentemente, cuando empiezas a hacer el perfil psicológico, pues determinas que evidentemente había una desviación, ¿no? O sea, psicológica, psiquiátrica y demás. Incluso los Massive Killer, pues ellos pueden, dicen que son pseudocomandos, le dicen, etimológicamente los manejan así, son pseudocomandos. Y pues, ¿qué es un pseudocomando? El pseudocomando, pues básicamente son aquellos jóvenes obsesionados con las armas de fuego que posteriormente al hecho acaban suicidándose, o que son los famosos set and rule killers, que este tipo de sujetos, pues ellos se caracterizan porque son siempre fuego, bombas y veneno, o sea, y tienen como que analizado, planificado cómo huyen del lugar. Miren, yo algo que sí les voy a decir es que sean objetivos, independientemente de lo que se dediquen. O sea, yo les estoy dando algunas situaciones, algún
rasgos, pero no lo es todo. O sea, esto definitivamente involucra un estudio interdisciplinario de la persona o del homicida, ¿no? Porque no van a estar perfilando el otro día en su universidad, en su instituto, a sus colegas determinando, porque incluso está la entrega de McDonald's. Yo no sé quiénes se recuerdan. A ver, va el segundo regalo. ¿Quién me dice que es la entrega de McDonald's? Bigri, integrantes de la podrían ser asesinos en masa. No necesariamente. Sí, pero no. Ok, perfecto, Grace. ¿De dónde eres? Super Grace. Igual que Edgar, me mandas tu correo al final cuando yo venda mi correo, o si no, de repente voy a dar mi número y me escriben al final, solo me ponen su nombre y pues ya coordinamos para mandarles el ebook. En efecto, la tarea de McDonald's denominaba eso, lo que era el maltrato a los animales, la piromanía y la enuresis. La enuresis pues era eh, básicamente un desorden físico o patológico donde sin querer pues la persona se orinaba en la cama. Eso evidentemente no tiene que ver con los menores de edad. No van a estar pensando acá los que son padres y que por primera vez pues tienen un curso de estos, dicen, ay, mi hijo va a ser un asesino serial. No, definitivamente pues eso no sucede. Como les digo, pues hay que ser muy objetivos a la hora de estar haciendo estos perfiles. Miren, con los Massive Killer también nos podemos detener. Les voy a poner, les tengo un ejemplo ahí. En la fotografía, quien aparece es David Koresh. David Koresh, pues tiene, si quieren, démosle un nombre así enigmático, tiene una macabra historia como líder religioso. Así lo dicen los libros. Pero pues él fue el que estuvo involucrado en aquella muerte, en el asalto frustrado del FBI en el rancho a una secta religiosa en Texas. David Koresh básicamente era un estudiante, fíjense ustedes, así lo denominaron, era un estudiante mediocre y solitario. Incluso fue alguien que quiso ser guitarrista de rock y fracasó, aunque en ello no, pues nunca le pidió convencer a sus adeptos. Él tenía una capacidad, una oratoria. Incluso en su secta él termina siendo uno de los líderes del Rancho Waco en Texas, que era la secta religiosa que ellos tenían. Pero la secta pues era muy moral, ¿no? O sea, incluso las mujeres y los hombres vivían en diferentes lugares porque no se permitía el alcohol ni las relaciones sexuales. Él, cuando llega a ser el líder de la secta, permitió la poligamia. Él podía acostarse con cualquier mujer de la sexta, tener relaciones incluso con menores de edad. Era una persona que bebía constantemente y definitivamente no tiene que ver la morfología de las personas. Si ustedes pueden ver la imagen de David Koresh, pues en realidad no tiene nada que ver, en realidad, para lo que hablamos. Pero bueno, continuando, también hablamos del asesino frenético, relámpago, más llamado como el spree killer. Es aquella persona que mata a dos personas en un periodo de tiempo consecutivo y en dos o más lugares. Esta actúa por sadismo sexual o someter a sus víctimas, sino por frustración interior. Esto podríamos hablarlo, no necesariamente el spree killing, no necesariamente es una deliberación, no hay una planificación, no hay una alevosía para realizar el hecho. Fíjense ustedes, incluso aquí podríamos hablar de patología delictiva como un tema de un brote psicótico, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo como ejemplo aquel ataque a aquel McDonald's en su momento. Pero en realidad, hablando de todas estas tipologías, lo que es muy importante es poder establecer en su momento en relación a la forma como se dio el hecho delictivo. Es muy importante que ustedes puedan determinar. Miren, hay situaciones, por ejemplo, cuando hablamos del split killing, eh, hay una situación. La perfiladora criminal argentina, Laura Urquiza Quiñones, fíjense que en su libro lo que cuenta la escena del crimen, ella en su momento dice que en su momento el asesino serial puede pasar a ser un spree killer. ¿Y en qué momento? O puede haber como que una fase intermedia entre el asesino serial y el spree killer. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El asesino serial viene, mata a la víctima o la priva de la vida y pues posteriormente no se dio cuenta, pero hubieron personas que se pudieron haber dado cuenta de las características físicas de él, en qué vehículo
o de repente lo conocían, es decir, testigos. Entonces, él elimina a esos testigos en solo un acto y mata a más o dos personas en un periodo de tiempo consecutivo. O sea, en realidad pudiese ser como, ¿qué les diría? Un tema más de criterio, porque en realidad pues puede suceder, pero sería básicamente pues una continuación de la comisión del hecho delictivo. Y bueno, pues hablando un poco ya de lo que venían hablando por ahí los colegas, pues, de lo que básicamente son las fases del asesino serial. ¿Qué sucede con el asesino serial? Yo las he llegado a complejar, hay muchas más, hay muchas definiciones, hay una doctrina que establece hasta 20, creo yo, fases del asesino serial, pero creo que se me hace más práctica establecer cinco. La fase áurea. ¿Pero qué es la fase áurea? La fase áurea, y estamos hablando propiamente del asesino serial, es aquella, la pérdida de la realidad de la persona, del agresor, o sea, es aquel deseo de violencia, aquel deseo sexual, aquel deseo de muerte, porque recuérdense que dentro del asesino serial no solo es ejercer violencia, no solo es ejercer sadismo, hay que entender que el sadismo solo se genera cuando la víctima está viva. Nota con esto ustedes, yo he visto algunos dictámenes y mencionan ciertas palabras técnicas que en realidad no tienen relación con lo que viene en el informe pericial. Sin embargo, les digo, esa es la fase áurea, es la pérdida de la realidad del agresor, la fase de seducción, es decir, cuando se gana la confianza de la víctima. En derecho hablamos del iter criminis, pero también hablamos en victimología de lo que es el intercriminalidad. El intercriminalidad básicamente es el proceso que se da para que una persona llegue a ser víctima de un determinado hecho o delito. Perdón, vamos a leer por ahí el split killer. Puede ser una obsesión. ¿En qué sentido, Susan? Te agradecería que me reformularas un poquito más el tema, porque no te entiendo en qué sentido puede ser una obsesión. Porque es que recordemos, atendiendo a la tipología homicida, ¿cuál es el resultado final de cada uno de los tipos de homicidio que hemos hablado? Es privar de la muerte al final del día. O sea, es muy raro, a veces por situaciones ajenas al agresor, pues la persona queda con vida. Por ahí Teodoro López habla de siete fases, pues está bien, me parece. Yo como te digo, no soy la última ratio, este es mi criterio. Y pues continuando, la fase de seducción es cuando, cuando el victimario ya se ganó la confianza de la víctima. La fase de captura. La fase de captura es cuando el agresor ataca y pues parcialmente inicia la materialización del hecho delictivo, ¿no? Y la fase del asesinato, pues evidentemente es cuando se consuma el hecho delictivo. Y está la fase fetichista. Y la fase fetichista es acá, cuando se elige un trofeo o recuerdo de la víctima durante la consumación del hecho delictivo. El trofeo, fíjense ustedes que es muy polémico, porque muchos dicen, no, es que ese se llevó un trofeo. Yo le preguntaba en una oportunidad a un investigador, le decían, ¿por qué usted asume que hubo un trofeo? En realidad, muchas de las veces, fíjense ustedes, como perfiladores, yo en práctica les voy a hablar como investigador. Muchas veces no nos apersonamos a todas las escenas del crimen. De hecho, muy pocas veces se apersona uno a escenas del crimen. Y evidentemente, pues no podemos asegurar que efectivamente en la casa haga falta algo, que haga falta una prenda íntima de la víctima, en el cuerpo la haya un elemento grosso o algo que realmente se considere que tenga un vínculo íntimo con la víctima. Realmente a menos de que lleguemos a hacer una auditoría de qué se pudo haber robado, pero en realidad la fase fetichista lleva un inmerso un poco más. Exactamente, eso es correcto, Emma. Eso hace que el periodo de enfriamiento emocional pues se prolongue, porque derivado de esto, pues adicional está la fase depresiva. Yo no la pongo como tal, sin embargo, la fase depresiva es aquella en el momento donde el agresor o el victimario quiere revivir el momento contemporáneo en el cual él cometió un hecho delictivo a través del trofeo, a través de una prenda, a través de cualquier situación que lo liga a la víctima y al momento que sucedió el hecho delictivo. Y eso evidentemente, como lo dijo Emma,
prolonga totalmente lo que es todo esto, o prolonga básicamente volver a delinquir, porque obviamente ya después de esa fase post-crimen, una depresión post-crimen, como se le denomina, pues efectivamente lo hace con el tiempo volver a delinquir, y así se vuelve a hacer continuo, puede durar un año, después 6 meses, después 2 meses, después un mes, hasta que vuelve o empieza a tener un tema ya más de un deterioro en la conducta del agresor. Definitivamente el fetichismo, las fantasías. Miren ustedes, aquí va inmerso muchas cuestiones de perfilación criminal en relación a la firma, porque muchos dicen, pero bueno, entonces, ¿qué es la firma? ¿Qué diferencia tiene con el tótem? ¿Qué diferencia tiene con el ritual que se hace? Pues evidentemente todos estos son derivados de la firma, son sinónimos de la firma. Lo que pasa es la interpretación que nosotros podamos dar. Hace tiempo un colega comentaba en el caso de la Mataviejitas, en uno de los últimos hechos que realiza la Mataviejitas, pues cuando llegan a la escena, resulta que donde estaba o donde yacía el cuerpo de la víctima, pues se encontraba una imagen religiosa y una veladora. Y pues sí, de Juana Barraza. Y pues cuando entra uno de los perfiladores, se queda pues un poco como extrañado, ¿no? Porque dice, pues, o sea, está cambiando el modus operandi, o no es ella, o estamos evidentemente ante un imitador. Sin embargo, pues es muy importante. Aquí no me voy a meter a hablar de otras cosas, solo les voy a hacer comentario, pero al consultar, porque eso es lo que se hace de manera cuando llegas a una escena, es consultar quién encontró a la víctima. Y resulta que quien encontró a la víctima era una señora que era muy amiga de la víctima. Y la señora, la víctima, era muy religiosa. Entonces, por ende, ella, como para respetar el cuerpo, le puso una figura religiosa y le puso una veladora. Entonces, en realidad, muchas situaciones pueden cambiar en algún momento. Bueno, y miren ustedes, eso es lo que ya hablamos. Voy a hablar ahorita ya básicamente de los asesinos en serie. Aquí les pongo una imagen donde pueden ver a Ali Warnos, a Lorejudo, a Ted Bundy. Pues miren, aquí ya me voy a ir un poco más rápido porque lo que quiero es pues únicamente hablar un poco de la historia, de lo que es básicamente los asesinos en serie, pero ya con historias ya más reales. Por eso yo les decía al principio, historias, tipologías, realidad, fantasía y todo lo demás que lleva inmerso esto. Vamos a ver, cuando realiza el crimen, después se cuenta el crimen. Entonces planifica para que salga como el asesino por el pedo. Y en efecto, miren ustedes, en realidad, cuando nos ponemos a leer, yo les diría, lean mucho de lo que básicamente es, es esto, ¿no? O sea, es entender la interpretación de la conducta criminal. Realmente cuando empezamos a leer historias de asesinos seriales o de las otras tipologías homicidas, vamos entendiendo lo que es la conducta, realmente cómo analizar la escena del crimen, cómo inferir características físicas. ¿Por qué? Lastimosamente hoy en día, lo voy a decir así, muchas veces los investigadores de la policía, de los ministerios públicos, de otros entes encargados de la justicia, administración y persecución penal, o los detectives, como son llamados en otros países, o incluso los mismos fiscales, o sea, básicamente ellos lo que quieren es privar de su libertad a quien cometió un hecho delictivo. Sin embargo, no se trata solo de eso. Realmente para nosotros los perfiladores es el porqué, o sea, es interpretar la personalidad del autor. O sea, yo como abogado entendiendo perfectamente lo que es la ley se expresa y se debe cumplir. Todo aquel que realiza un acto que prohíbe la ley, pues definitivamente cometió un hecho delictivo y hay que sancionarlo con lo que exprese la ley, ¿no? O sea, penalmente hablando o adjetivamente hablando, pues, pero entender que lo que buscamos en su momento con la perfilación criminal, con la interpretación conductual, es cómo sucedió, qué sucedió, por qué esta persona fue víctima de este autor, cómo evitarlo, cómo prevenir en su momento. Y pues, ¿por qué no? Determinar el tipo de personalidad, si es una personalidad peligrosa, si es un riesgo psicosocial
Me explico. Realmente todas estas situaciones tienen que ir aunadas porque se dice que nuestra seguridad depende de nosotros mismos. Con toda certeza, yo les puedo decir que no. O sea, la seguridad va a atender a muchas situaciones, a que nosotros, a los que nos dedicamos a todo esto, podamos identificar. Por supuesto, no somos todos, no lo podemos hacer todo, pero eso es esto. Pues hablemos de alguien como exactamente, Susan, nuevamente garantizar la... Miren ustedes, cuando hablamos de reinserción social es un tema. Yo por eso les hablaba hace un momento de intervención criminológica en el sector educativo y yo aprendí todo esto y de verdad me parece increíble ustedes, cómo aplicarlo. O sea, realmente el menor y el adolescente, en segundo lugar, donde más pasan tiempo durante toda esta época es en el colegio. Y si realmente nosotros podemos fomentar en esos ambientes escolares la empatía y la cordialidad, obviamente yo no les aseguro que vamos a tener 100% profesionales, pero vamos a tener personas más respetuosas, que van a tener empatía por las demás personas y eso evidentemente va a reducir muchas de las conductas delictivas. Y bueno, hablemos de Luis Alfredo Garavito. ¿Quién era Luis Alfredo Garavito? Miren ustedes, el problema con los homicidios, que básicamente están vistos en el contexto social como, como la expresión más cruel del ser humano, ¿no? Que realmente podría explicar esta crueldad o la relación muchas veces que existe entre la víctima y el victimario es bien compleja. En la actualidad los actos incluyen muchas situaciones como la dinámica en el riesgo, las partes involucradas y el contexto en la expresión de una conducta, pues que no sé, sin duda aporta una variable a considerar, de hecho, en todos estos temas de investigación criminal. Y por eso yo les voy a hablar de Luis Alfredo Garavito. ¿Quién era Luis Alfredo Garavito? Miren ustedes, Luis Alfredo Garavito fue un pedófilo. Él mató a 190 niños y jóvenes a lo largo de casi una década. Él con años los conducía a un lugar apartado donde los amarraba, los torturaba, los violaba y finalmente pues los mutilaba y los decapitaba. Él transitó por varias ciudades de Colombia, que él incluso aducía o decía que había hecho un pacto con el diablo que le daba el poder de la invisibilidad. Luis Alfredo Garavito se consideraba, exacto, él tenía los apodos de la bestia, el cura, Tribilín o el loco. En su caso, Luis Alfredo Garavito, fíjense ustedes que él cazaba generalmente a sus víctimas en plazas, en terminales de transportes y mercados. O sea, él buscaba niños con rostros bellos, él así lo mencionaba, con rostros bellos, en edades entre 5 y 15 años, jóvenes que eran de escasos recursos, ¿no? Porque él utilizaba el engaño. Recordemos que cuando hablamos del engaño, pues vamos a tener que tener la capacidad. ¿Y cómo engañas a un niño? O sea, él obviamente él abusaba o se aprovechaba de la inocencia de los niños porque los invitaba a comer, les daba una gaseosa, les decía que él estaba, pues era un contratista, ¿no? Para poder ir a trabajar a fincas. Y pues posteriormente, cuando ya los sacaba de un lugar público, los amenazaba con armas blancas, que básicamente eran cuchillos, machetes, sogas y demás. ¿Y qué hacía él? Él los llevaba a un lugar o básicamente a lo que era un terreno baldío. En ese terreno baldío, pues él lo que hacía era que se empezaba a embriagar. Luis Alfredo Garavito se empezaba a embriagar y mientras tanto desnudaba a los niños y los hacía caminar en círculos. Los hacía caminar en círculos hasta cansarlos. Imagínense el desgaste psicológico y emocional que les provocaba ya. Y mientras ellos caminaban en ese sentido, les decía que todo lo que les iba a hacer, lo que ya les había comentado, que los iba a torturar, los iba a violar, finalmente los iba a mutilar. Él en muchos de los casos les mutiló el pene y los introducía y se los introducía en la boca a los menores. A otro pesó los decapitó. Como les digo, él ya se emborrachaba básicamente en la comisión del hecho delictivo y posteriormente pues arrojaba los cuerpos entre matorrales y anotaba a las víctimas en una libreta que él portaba. Posteriormente él iba cambiando su aspecto físico para no ser identificado. Él básicamente era un nómada, él vendía lotería y muchas de las veces pedía lotería. Él fue catalogado, miren, les abro la dicotomía
porque muchas de la doctrina sí todavía habla del asesino organizado. Realmente lo del asesino organizado eso ya no existe. Pues de los francotiradores de Washington y todos los que nos dedicamos a esto, pues sabemos que hay muchas teorías hoy en día en relación a la perfilación criminal, como el BEA, el VERA, que son de Juan Antonio de Brent Turby, muchos más, el CAP y demás. O sea, no me voy a meter a eso porque me pongo a hablar un montón de situaciones que no van enfocadas a lo que estamos hablando del curso. Pero fíjense ustedes que en realidad, cuando realmente entendemos el perfil de quienes son los asesinos seriales, en este caso Luis Alfredo Garavito Cubillos, por ejemplo, ¿quién fue Luis Alfredo? Yo por eso les decía, no hagan inferencias que realmente no puedan en su momento sostener o argumentar. Esto, hacer un perfil realmente, interpretar conductualmente a un asesino serial, lleva o involucra un grupo interdisciplinario. ¿Quién era Luis Alfredo Garavito? Luis Alfredo Garavito nació en Génova, Quindio. En Quindio fue donde se dieron la mayoría de los hechos delictivos. Él dice que fue el mayor de 7 hermanos. Él era constantemente, fíjense, maltratado y humillado por su padre. Él estudió hasta quinto primaria en el Instituto Agrícola de Ceilán. Y pues ya él cansado de pelear o ese constante conflicto con su papá, ¿no? Abandonó su casa a los 16 años. Trabajó en un supermercado donde lo despidieron por ser conflictivo. Él a los 21 años entró a Alcohólicos Anónimos y durante 5 años estuvo intervenido y recibió un tratamiento en una clínica del Seguro Social. Él desde pequeño mostró esa atracción por los menores de edad. Él de hecho tenía fantasías sádicas en las que imaginaba que violaba. Y bueno, pues posteriormente el tratamiento él empezó una vida de vendedor ambulante donde se convirtió en un estafador. Él entraba a colegios con documentos falsos a pedir dinero o en nombre de desfavorecidos. Él, de hecho, fíjense que sí convivió con 2 mujeres con quienes procreó. Y paradójicamente, pues siempre los cuidó y respetó. Las mujeres argumentaron en su momento, las convivientes, que él no era problemático. Pues él, bueno, era problemático y agresivo solo cuando él se embriagaba. Y pues posterior a todo esto, él estuvo privado de su libertad en Tunja por una sospecha de una violación y asesinato de un menor, pero fue liberado por falta de pruebas. Imagínense, o sea, realmente cuando yo les digo esto, estamos hablando de una persona que evidentemente pues, tenía un perfil de violento, era un riesgo psicosocial eminente en todo momento. Garavito al final del día fue aprendido tontamente cuando quiso abusar de un menor en unos matorrales. La historia es bien, me parece un poco bizarra, porque al final del día había un chatarrero que se encontraba fumando cercano a los matorrales donde él empezaba a tener determinadas conductas para poder violentar o agredir sexualmente a un menor. Y el chatarrero se encontraba fumando marihuana, fíjense ustedes. Y él escucha el auxilio del menor, que su nombre era yo, y es por eso que él se logra pues librar de eso. Con eso pues él llega a contarle a su mamá y como ya en ese momento, ya para los hechos que se habían cometido, la CTI en Colombia, que básicamente era el cuerpo técnico de investigación, pues ya estaba dándole un seguimiento a esto, pues ellos ya habían encontrado entre varios años alrededor de 50 cuerpos mutilados en fosas clandestinas de menores de edad. Entonces, en realidad, pues obviamente ya había un seguimiento a esto. Al final del día, Garavito fue sentenciado a 1853 años, 9 días. Él confesó haber matado a 142 niños, como lo decía por ahí el colega. El número real se presume que fueron 200. Y pues él fue un asesino confeso, ¿no? Él de hecho, cuando él empieza su confesión en el debate oral y público, él establece y lo dice así: yo les quiero pedir perdón por todo lo que hice. Y voy a confesar, sí, yo los maté y no solo a esos, a otros más. Sin embargo, él cuando se empezó a dar cuenta de la magnitud de los años que le podían dar, pues evidentemente ya no siguió confesando. En la actualidad, Garavito fue entrevistado por Tigri, un periodista muy famoso, ¿no? Y pues él menciona que Garavito se encuentra actualmente saludable, se declara convertido al cristianismo y hasta recita de memoria de pasajes de la Biblia. Se recuerdan que cuando estábamos viendo las tipologías homicidas, los estafadores caían en los psicópatas.
Recuerden que un psicópata tiene cada capacidad de manipulación, de convencimiento. Yo creería que pudiese pasar por este aspecto Garavito. Él actualmente hasta finge ser un pastor que ha puesto su corazón al servicio de Dios, imagínense ustedes. Incluso él, esto no se los aseguro, como les digo, tal vez si hay colegas por ahí de Colombia me lo pueden confirmar. Dicen que puede ser liberado, Garavito puede ser liberado actualmente por haber colaborado con la fiscalía, además de existir una figura en Colombia que le llaman unificación de penas, entiendo. Lo que sucede es que cuando un reo está condenado por múltiples procesos, pues estos no son acumulables, básicamente su condena se reduce a 52 años. Eso es lo que podemos hablar en relación a Garavito. Voy a leer si me pusieron algo por ahí. Ahorita ya voy mucho más rápido porque todavía les quiero hablar de un caso práctico. Bueno, hablemos de Andrés Chikatilo. Andrés Chikatilo, esto fue en Rusia. Fíjense ustedes que, por ejemplo, países como Rusia y países de la ex Unión Soviética, por ejemplo, ha sido una constante contemporánea en relación al fenómeno de los asesinos en serie, solo que se ha modificado en realidad la forma de operar. Chikatilo operó en Rostov, básicamente pues Chikatilo creció en condiciones lamentables de hambruna en Ucrania, donde Ucrania básicamente se alimentaba de historias de canibalismo, pues era común que alrededor incluso se cree que sus hermanos pudo haber sido, uno de sus hermanos fue raptado y pudo haber sido comido, un montón de situaciones en relación a Chikatilo. Chikatilo podríamos decir que socialmente era una persona que le costaba integrarse. De hecho, pues él en 1971, él logra un grado universitario en el cual él podría pues ejercer como maestro, pero debido a su poca socialización, pues no lo logró y pues se dedicaba o básicamente ejercía una función como un perfecto, ¿no? Perfecto disciplinar, como le decían en esos países. Básicamente él empieza a estudiar jóvenes en ese colegio y se masturbaba y esto pues creaba un gran escándalo. Pues incluso uno de los casos más impactantes se cuenta pues de que tras él adquirió una cabaña en afuera de los bosques de Rostov y raptó a una niña de 9 años. Él inicialmente trató de violarla, pero su hija se despierta y la apuñala en repetidas ocasiones en el vientre de la niña de 9 años hasta poder alcanzar el orgasmo. Realmente seguir hablando de muchos de estos asesinos seriales creo que no los va a dejar dormir. Por ejemplo, Edmund Kemper, ustedes solo ver a Edmund Kemper. Era un californiano de casi 2 metros de estatura, pesaba 120 kilos, era una persona de inteligencia extrema. Básicamente decapitó a 6 mujeres y practicó canibalismo con el resto de estas mujeres. Definitivamente es bien complejo. O sea, solo ver el aspecto físico de Edmund Kemper. Edmund Kemper ha sido muy famoso, ustedes al final del día, incluso por la serie Mindhunter, que lo muestra de otra forma, ¿no? Y hay ahí algunos pronunciamientos incluso de ex agentes del FBI que mencionan que efectivamente no fue así como tal la historia. Sin embargo, ver un aspecto físico evidentemente asegura un control de la víctima. Ustedes definitivamente son temas que favorecen. Y por eso quiero llegar a uno de los aspectos de la criminalidad femenina, que en su momento también se interpreta como ese tema de no, una mujer pues no puede ser un asesino serial porque no tiene la misma capacidad física y no, definitivamente eso no tiene nada que ver. En el caso de William Hebrens, una persona que estripó el cuerpo de una pequeña de 6 años y una vez desmembrado lo esparció por toda la ciudad de Chicago en tapas y en alcantarillas. O sea, definitivamente Hayden será un profílico ustedes. De hecho, si se dan cuenta, dice, hay una leyenda que dice, for Hayden, sure, no se entiende, before one kill more, I cannot, no logro entender. Pero bueno, básicamente, él deja escrito esto en una de las paredes que básicamente decía, por todos los cielos, atrápenme antes de que sigan matando, no puedo controlarlo. Definitivamente hay muchas situaciones que evidentemente no vamos a lograr entender,
Pero en el caso, ya hablando de Allen Warnock, ya solo para dar como una retentiva, fue una persona que tuvo una infancia muy traumática. De hecho, su padre fue acusado de pedofilia y se suicidó. Y pues para deshacerse de sus víctimas utilizó armas de fuego. Operó en los estados de Florida y Michigan en los años 80. Ella indicaba que todos los hombres que mataba lo hacía porque reconocía el odio por su padre. Eso fue Alice Wormwood. ¿A qué voy yo con todo esto? Ya les he pasado asesinos seriales individualmente. Ya les hablé de criminalidad femenina. Pues, ¿por qué no? O sea, también hay asesinos seriales que trabajaron juntos, si lo podemos decir así. Muy cierto, el modus operandi es distinto. Sin embargo, fíjense ustedes, déjenme decirles, he visto casos de mujeres que definitivamente, y es que recuerden, obviamente, si yo mido 1,50, peso 110 libras, no voy a buscar a alguien de la estatura de Edmund Kemper para asesinar. O sea, definitivamente sí dices algo muy lógico, muy real, Alfredo, que obviamente pues no van a utilizar la fuerza, pero definitivamente incluso hay asesinos seriales que no tienen el mismo aspecto físico que Edmund Kemper. Luis Alfredo Garavito, por ejemplo. ¿Y qué hacía? Pues su modus operandi fue con los niños. O sea, definitivamente siempre va atendiendo a la desviación y al interés y a la capacidad que tengan de elegir. Pero bueno, Marta Beck y Raymond Fernández, que fueron denominados los asesinos de la luna de miel. Bien, de Allen Wuornos hay mucho que hablar. Yo les sugeriría que lean un poco de ella y van a encontrar un montón de cuestiones más. Pero Marta, miren, cuando hablamos de Marta y Raimundo, que fueron, como les digo, los asesinos de la luna de miel, eh, ellos básicamente lo que hacían, por ejemplo, Marta Beck, ella fue una madre dominante y represiva que tuvo una enfermedad glandular que le provocó un aumento de peso excesivo y desarrollo sexual. Y pues totalmente diferente a lo que era Raymond Fernández. Raymond Fernández era una persona que por su aspecto físico pues era muy social, lograba tener una relación interpersonal con sus víctimas y así era como abordaban a cada una de sus víctimas en conjunto. Disculpen que me vaya así, pero ya estamos sobre tiempo. Bueno, y en final ustedes, aquí termino lo que es básicamente la presentación de asesinos seriales y hablamos yo creo de lo que es más importante, pero todo esto nos deja una pregunta. ¿Por qué la gente mata? Miren ustedes, esto es bien sencillo y podríamos decir que la respuesta más básica pues tendría que ser por un motivo. Sin embargo, todas las conductas van aparejadas o acompañadas de un motivo y que este, pues, en su momento pudiese ser real o ficticio, como lo establece alguna de las fases. Y pues que esto obviamente desencadena una forma de expresión, sí que esto sea tomado en cuenta como una justificación totalmente. Más bien, yo creo que va a ser una forma de entendimiento para los especialistas, para todos los que nos dedicamos a esto, y es precisamente el trabajo de nosotros identificar el motivo con las más grandes de las responsabilidades, que es evitar que la gente continúe matando. En relación a los asesinatos seriales, hay muchos casos que podríamos hablar más de Ted Bundy, de John Wayne Gacy, de Ed Gein, por ejemplo, que él decapitaba a sus víctimas, usaba su piel para hacer lámparas, asientos, collares. De hecho, utilizaba cinturones con pezones de mujeres que había privado de la vida. ¿Y por qué no hablar de William Burke o William Hare? Y podrían buscar de ellos, me parece muy interesante el tema. Ellos mataban por interés económico, fíjense ustedes, porque ellos lo que hacían era vender los cuerpos de sus víctimas a escuelas de medicina para llevar a cabo estudios anatómicos. Bueno, pues ya hay casos más enigmáticos como Fritz Harman, el carnicero de Hanover, o Jerónimo Soleima, alias el Tata Dios. Muchas cuestiones más. Lo importante, como les dije en su momento, es realmente entender que todo esto lleva una connotación de lo que es la investigación criminal. Yo creo que el pilar de la investigación criminal en los asesinatos de serie son cuatro personas, cuatro plataformas: el modus operandi, la escena del crimen, la victimología y la firma. Obviamente el perfil geográfico, pero eso es un complemento a los primeros cuatro. Cuando nosotros realizamos una investigación de ese modo, utilizamos las ciencias forenses
y a los especialistas que tenemos, pues vamos a poder concluir, interpretar por qué se sucedió el hecho y prevenir muchos más. Realmente el estudio de esto es muy importante. Y pues ya para terminar les voy a hablar de un caso muy rápido, real, que acá nosotros denominamos en Guatemala, fue el caso del violador de Yumar. Esto se dio en el año 2013, entre los meses de enero a septiembre. Se denunciaron determinadas violaciones y una agresión sexual. Con el tiempo, pues se vio que fueron en dos lugares geográficamente diferentes, pero muy cercanos. Con el tiempo, al hacer como que la conexión de datos o la auditoría forense, como le llaman en México, pues evidentemente logramos a través del modus operandi, a través de la interpretación, de la inferencia, de la escena del crimen, de la victimología, evidentemente, quiénes eran las personas y de una posible firma, pues determinar que era una misma persona que realizaba. Hicimos la auditoría, como ustedes le denominan en algunos países, o conexión. Estos eran los dos lugares. Fueron 9 casos. De los 9 casos, 5 ocurrieron en uno y 4 en otro. Entonces íbamos determinando, por ejemplo, aquí yo quiero que ustedes entiendan todo. Aquí ya es práctica. Esto fíjense ustedes que yo lo hice en el año 2013 y se los presento tal y como lo hice en el 2013. Obviamente ahora ya tengo otra interpretación, otros estudios que obviamente en ese momento no entendía, pero quiero que lo vean porque realmente cuando sabes la base no estás tan alejado realmente de lo que puedes llegar a ser. En efecto, Gabriela, así es. Bueno, nosotros empezamos a analizar situaciones como, por ejemplo, ¿dónde se dieron los 9 casos? Fueron dos lugares geográficamente hablando. Bueno, fueron de enero a septiembre. Fueron 2 casos en enero, uno en abril, dos en julio, dos en agosto, dos en septiembre. Estamos viendo evidentemente que hay un periodo de enfriamiento. ¿En qué días sucedieron los hechos? Jueves y domingos fueron los únicos días donde no sucedió ni un hecho. 3 casos con mayor incidencia fue el día lunes y con 2 días, con 2 hechos el miércoles, jueves y viernes. Bueno, los horarios, que era muy importante para nosotros pues, establecer en qué momento se dieron las violaciones. Podemos ver 6:20, 6:30, 7:30, 9:30. O sea, realmente si se dan cuenta, fíjense ustedes que cuando nosotros estamos haciendo perfilación criminal, hay situaciones que vamos a interpretar que no llevan un sentido lógico. O sea, nuestro timeline como tal no va enfocado a algo que tenga sentido. Muchas de las veces es porque son actos precautorios los que son, lo que están tratando es de desviar. O muchas de las situaciones es porque no se están dando como tal. ¿Me explico? Entonces, porque miren, hay situaciones, como dice aquella frase de, hay ciertos indicios que por su naturaleza no se pueden recolectar, como el odio, el amor, y son situaciones donde realmente viene la inferencia de la interpretación de la escena del crimen. Bueno, los horarios, también los nombres específicamente, las edades. Miren ustedes, aquí es bien importante. Si se dan cuenta en la edad, porque no les voy a mostrar rostros, obviamente por ética me gustaría bastante, pero estamos en un seminario en línea y lo que está en línea es para todo el mundo, entonces definitivamente por ética no lo haría. Pero si se dan cuenta, las edades están entre los 20 años para abajo, solo en una cambia, y es en los 36 años y esta que tenía 24 años, esta fémina. Pero ¿qué sucede en este aspecto? Cuando nosotros empezamos a ver la morfología de cada una de las víctimas, influía totalmente lo que era el rostro. Todas tenían un aspecto de niña, más allá, por eso esta persona de 38 años, para el tipo de clima, ya que este puede cambiar. ¿En qué sentido podría cambiar, Ana Laura? También llegamos al punto de si hubo robo o no robo, ¿por qué no servía? Porque entonces ahí identificamos el motivo real del hecho. ¿Con qué objeto se violentaba, con qué objeto se intimidaba a las víctimas? ¿Para qué nos sirve? Para determinar que su modus operandi se va especializando o se va cambiando o se va deteriorando, porque él empezó sin arma, posteriormente se pasó un martillo, tercero se pasó un cuchillo y último andaba con arma de fuego. ¿Cómo consiguió el arma de fuego? O sea, definitivamente son situaciones que
que esas se deben de ir analizando ustedes. Eso no es de la noche a la mañana. Aquí nuevamente pues vamos viendo el día específico de la semana. Vean realmente cómo es de minucioso el trabajo. O sea, esto pues puede ser muy sencillo para ustedes en gráficas, pero es trabajo de meses. Bueno, estos serán 9 casos, no era mucho, pero voy a sacar en unas semanas. Uy, mira, Ana Laura, muy complejo lo que usted comenta. Eh, este caso en específico, los hechos se dieron, fíjense que les dije, de enero a septiembre. Si se da cuenta, el verano incluso está acá en Guatemala entre marzo, abril, enero es un poco frío, por ejemplo, y julio, agosto y septiembre, que generalmente aquí son lluvias. Realmente yo le diría que uno puede tener muchas situaciones a su experiencia, y me imagino que usted ha tenido una experiencia en ese sentido. A veces cuando es doctrina yo lo valoro con la práctica, pero definitivamente nosotros llegamos al final del día a dos hipótesis que son estas. Una donde nosotros hablábamos de una persona de sexo masculino que se aprovechaba de la falta de seguridad en el sector, la vulnerabilidad de las víctimas, porque eran estudiantes de primaria, pues, o sea, y eran lugares donde definitivamente no había presencia masculina. Claro, la teoría del Cantor, el perfil geográfico. Él sorprendía a las víctimas por la espalda, las empujaba hacia un barranco y después él se tiraba a un barranco y en un río pues las amenazaba y abusaba sexualmente de ellas. En un caso, en el otro caso, pues, siempre una persona de sexo femenino, aprovechándose de la falta de seguridad, la vulnerabilidad de las víctimas, elegía una víctima y pues la amenazaba con un arma, la tomaba del cuello y se la llevaba a un lugar baldío donde abusaba sexualmente, vía oral, anal y vaginal. O sea, realmente, al parecer, podríamos estar hablando, porque hablábamos de dos lugares geográficamente, pero podríamos estar hablando de dos agresores. Sin embargo, no fue ese el caso. En ese momento nosotros utilizábamos la tipología de agresores sexuales de la DIRI, que era la Dirección de Criminología y Criminalísticas Internacional, creo que era de Argentina. Y pues ellos tenían diferentes perfiles. Y nosotros en relación a lo que teníamos de investigación ordinaria con lo que teníamos en doctrina e hicimos realmente un análisis, consideramos que era un perfil y que era un denominado un violador con coraje. Una persona de sexo masculino de 1,70 metros aproximadamente, poseía un perfil criminaloide, es decir, que en su momento como que podría ascender a un tema de la violencia. Era un residente del lugar donde se estaban cometiendo los hechos, era de baja autoestima, trataba de no mostrarles el rostro y no era un acto precautorio, sino le daba vergüenza. Era de baja tolerancia porque las víctimas con un llanto y con tono bajo les decían que no abusara de ellas y él les gritaba y las trataba de prostitutas. Evidentemente, pues también era un misógeno, pedófilo, evidentemente por las personas o por el perfil de las víctimas y evidentemente pues tenía una inmadurez psicológica y emocional. Al final de la investigación se hizo un perfil psicológico de la persona y mucho de esto infirió de lo que nosotros realizamos el perfil. De hecho, la persona medía 1,66 metros cuando se capturó. Hay unas fotos, por ejemplo, aquí era uno de los lugares donde empujaba a las víctimas a un barranco, o sea, que ortodoxo el modo de abordar. Aquí era el otro punto, abajo era el terreno baldío donde abusaba y se encontraron prendas de las menores de edad. Evidentemente ese era el otro lugar porque era un colegio, era la salida de un colegio. Y pues miren ustedes, esto básicamente es lo que es la perfilación criminal, va aunado totalmente al tema de lo que es los asesinos seriales, porque estamos hablando de interpretación conductual. Actualmente yo en los cursos que he tenido la oportunidad de estar, concluyo diciendo que estamos ante una nueva etapa pericial. Realmente las ciencias forenses nos exigen mucho más, las defensas técnicas nos exigen una mejor preparación académica, una actualización constante. No creo en la vieja escuela, es decir, en todos aquellos procesos de investigación que ya son obsoletos, que son primitivos. Creo evidentemente en la especialización, como lo dice el maestro Vladimir, y que es básicamente
uno de las premisas que fomenta la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Pues más allá de todo lo que ya hablamos, yo evidentemente les agradezco su atención, el tiempo que se hayan tomado. Yo sé que es estar a estas horas recibiendo un curso. Espero pues definitivamente haya sido de su agrado. Y más allá de cada una de las profesiones que ustedes tengan, más allá de lo que se dediquen, nosotros somos investigadores de ustedes y realmente nosotros lo que buscamos es entender el porqué del hecho, realmente que haya una sanción, que haya una sentencia condenatoria, que realmente podamos en algún momento prevenir mucho los hechos delictivos. Pero yo lo que quiero es que ustedes tengan en realidad hoy o se lleven esto, es de que evidentemente ustedes tienen en sus manos la vida de muchas personas. Y más allá que se dediquen al sector público o privado, me gusta terminar con esta frase de Manuel Kant, que dice así: se puede vivir sin belleza, sin riqueza y hasta sin salud. Así se vive mal, pero se vive, mientras que sin justicia es imposible vivir. Para mí ha sido un verdadero placer. Les agradezco nuevamente la atención. Muy agradecido con todo el grupo de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística por este espacio. Yo no tengo más que desearles buenas noches. Si no hay alguna duda más, acá les dejo mi contacto. Me pueden buscar en Facebook como el investigador forense Guatemala o en este correo. Adicional, les voy a poner cómo me pueden encontrar en mi perfil de Facebook. De hecho, yo publico ciertos artículos que pues, les puede servir. Como les digo, y cualquier duda, estamos a la orden, me pueden escribir en mis páginas, aparezco como de León Jesús para quienes me quieran agregar. Yo les deseo y les mando un grato saludo desde Guatemala. También muchas gracias a todos los de Guatemala, a todos los países que participaron y créanme que el placer ha sido mío. Les deseo una feliz noche y si no hay nada más, pues siempre estaremos en comunicación y a la orden. A los compañeros, por favor, del libro, les agradecería bastante si me mandan su correo, me escriben a alguna de las páginas para poderles mandar el ebook, que es un regalo de mi parte. Pues por ahí alguno que otro guatemalteco que esté, que me escriba y les podemos hacer llegar ahí su souvenir de nuestra página. Y eso sería todo. Licenciado Cristian. Muy bien, colega, muchísimas gracias por esta conferencia. Ha sido bastante interesante todo lo que nos ha aportado. Compañero, de la misma manera, muchísimas gracias por haber estado presentes. Si quieren volver a repetir esta conferencia, siempre y cuando usted nos lo permita, maestro, la podrán encontrar el día de mañana en el canal de YouTube de la Federación sin ningún problema. Igual voy a procurar compartirlo en los grupos y las páginas oficiales. No hay ningún inconveniente, con todo gusto. Excelente, maestro. Muchas gracias. Nuevamente y también por parte de toda la administración de la Federación, le hago llegar otro gran agradecimiento por haber impartido esta conferencia y espero que no sea la última. Compañeros, muchísimas gracias por haber estado presentes. Pasen una agradable noche. Hasta luego.